¿Sabías que el hallazgo del captopril se produjo tras la observación de la mordedura de la serpiente brasileña Botrops, ya que esta mordedura producía un súbito descenso en la tensión sanguínea? Esto condujo al aislamiento de péptidos hipotensivos, cuya estructura llevó en 1950 al desarrollo del medicamento. Basado en un componente aislado de veneno de serpiente, es un inhibidor de la enzima que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la que incrementa la acción vasoconstrictora. Es por esto que se utiliza para tratar la hipertensión. En la naturaleza existen animales con la capacidad de producir sustancias que pueden alterar los procesos fisiológicos normales de otras especies, las cuales reciben el nombre de venenos y son mezclas complejas de proteínas, péptidos, enzimas y trazas de elementos no proteicos, tales como carbohidratos y sales. Este conjunto de elementos se utiliza para inmovilizar a la presa y comenzar a digerirla, y se almacena en unos reservorios especiales conocidos como glándulas venenosas. Por otro lado, una toxina es una molécula aislada, extraída o derivada de un animal, planta o microorganismo, y que posee una acción específica, que altera puntos críticos del sistema fisiológico de la presa, por ejemplo, la hemostasis. En 1971, Miguel Ángel Ondetti y colaboradores descubrieron el péptido que dio origen al captopril, y desde entonces se ha considerado que los venenos de animales son fuentes ricas en compuestos bioactivos potencialmente útiles. Se ha hallado en venenos de serpientes un sinnúmero de proteínas con actividades agonistas o antagonistas sobre proteínas y receptores específicos. Tal especificidad convierte a las toxinas en fuentes de inspiración para diseñar nuevas moléculas con actividad farmacológica. Además, el descubrimiento de algunas proteínas, que da origen a patentes, suministra a los investigadores de campos como la biomedicina y la farmacia una herramienta indispensable para la innovación y la aplicación de dichas proteínas con alternativas terapéuticas. Inhibe la enzima convertidora de la angiotensina, lo que impide la formación de angiotensina 2 a partir de angiotensina 1. Asimismo, disminuye la resistencia vascular periférica y reduce la retención de sodio y agua. Ver, explícate Ram, recuerda que no estás explicándole a estudiantes de medicina o de ciencias de la salud. Entre los mecanismos fisiológicos que dispone el organismo para la regulación de la presión arterial, el sistema renina-angiotensina-aldosterona juega un importante papel. Este sistema es una cascada enzimática que finaliza en la formación de la angiotensina 2. Las etapas principales son: transformación del angiotensígeno en angiotensina 1, catalizado por la renina como mecanismo de regulación a nivel renal; transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2, catalizado por la enzima angiotensina convertasa, abreviada ECA. Dicho sistema tiene dos acciones vasoconstrictora y natriurética, y con ellas regula la presión arterial, el balance de sodio y el equilibrio de ácido-base. La angiotensina 2 es un octapéptido con actividad fuertemente vasoconstrictora. Mantiene la presión sanguínea por distintos mecanismos que responden a una serie compleja de acciones farmacológicas. En el sistema vascular, produce una vasoconstricción. En el renal, estimula la secreción de la aldosterona. En el sistema nervioso simpático, incrementa la liberación de noradrenalina en las terminales nerviosas y disminuye su recapacitación presináptica. Y a nivel cardíaco, incrementa la contractibilidad cardíaca. Los IECA actúan en el sistema renina-angiotensina inhibiendo la ECA, bloqueando la transformación de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Dicha enzima está presente no solamente en el plasma, sino también en otras estructuras tisulares como el hígado, pulmón, cerebro, corazón, riñones y vasos sanguíneos. La ECA también interviene catalizando la degradación de la bradicinina. La inhibición de este proceso incrementa la concentración de bradicinina, que es una sustancia vasodilatadora, y puesto que esta estimula la síntesis de prostaglandinas, ambas sustancias pueden contribuir los efectos farmacológicos de los IECA. Esta multiplicidad de efectos puede ayudar a explicar algunas de las propiedades y ventajas de los IECA frente a otros fármacos que actúan en la hipertensión. La disminución de la presión sanguínea no va acompañada de taquicardia, presenta mayor efectividad frente a otros fármacos que se comportan como vasodilatadores
y no interfieren en el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y ácido úrico. Actualmente, existen 11 principios activos comercializados desde el punto de vista de la estructura química. Se clasifican en 3 grupos. IECA con radical sulfhidrilo, como el captoprilo, IECA con radical carboxilo, como lo son el benazaprilo, silazaprilo, enalaprilo, espiraprilo, lisinoprilo, entre otros. IECA con radical fosfínico, como el fosinoprilo. El captoprilo fue el primer IECA comercializado poco después de que se comercializó el enalaprilo, en un intento de mejorar el perfil de reacciones adversas que se atribuyeron inicialmente al radical sulfhidrilo presente en la molécula de captoprilo. Se utiliza para tratar la hipertensión arterial sistémica y la insuficiencia cardíaca. Para consultar la dosis es mejor que lo consulte con su personal de salud que esté capacitado para administrar fármacos. Para más información, visita mi blog para obtener una guía de fármacos. Es muy importante que si no eres personal de salud, no te automediques, ya que pueden existir graves consecuencias. Por eso es mejor que visites a tu médico de cabecera o personal de salud capacitado. Efecto antihipertensivo aumentado por alfa bloqueantes tales como las quinazolinas, idolalquilaminas, imidazolinas, aloalquilaminas y midazolinas. Hipotensión aumentada por nitroglicerina y nitratos. Asimismo, potencia la hipotensión de antidepresivos tricíclicos antipsicóticos. Puede existir un riesgo de leucopenia aumentado por alopurinol, inmunosupresores o agentes citostáticos. Potencia efectos hipoglucemiantes de la insulina y antidiabéticos orales. Nota importante: su administración oral debe de realizarse en ayunas. Diuréticos y otros antihipertensivos incrementan su efecto hipotensor. Antiinflamatorios no esteroideos disminuyen el efecto antihipertensivo. Con sales de potasio o diuréticos ahorradores de potasio se favorece la hiperpotasemia. Efectos adversos. ¿Qué me puede pasar si lo tomo? Tos seca, dolor torácico, proteinuria, cefalea, taquicardia, hipotensión, fatiga y diarrea. Consideraciones especiales. La exposición al tratamiento con IECA durante el segundo y tercer trimestre se sabe que induce la fetotoxicidad humana, disminución de la función renal, oligohidraminos, retraso de la osificación del cráneo y toxicidad neonatal, que se traduce en insuficiencia renal, hipotensión y hiperpotasemia. Si se ha producido exposición a inhibidores de los ECA desde el segundo trimestre del embarazo, se recomienda realizar ultrasonidos de la función renal y del cráneo. Se debe observar estrechamente la hipotensión a los bebés cuyas madres han tomado inhibidores de los ECA. Lactancia. No se recomienda para los bebés prematuros y para las primeras semanas después del parto, por el hipotético riesgo de efectos cardiovasculares y renales y porque no hay suficiente experiencia clínica. En el caso de un lactante, el uso de captopril en una madre que amamanta puede ser tenido en cuenta si este tratamiento es necesario para la madre y no se observe ningún efecto adverso en el niño.